Hola nuevamente, bienvenidos a una entrega más sobre ciencia cognitiva. Hoy hablaremos de las evaluaciones neuropsicológicas, presentado por Cristian Barajas, Diana Salinas y Juan Francisco López. Espero lo disfruten. Iniciamos con nuestro compañero Juan Francisco López, quien nos hablará sobre los fundamentos de la evaluación neuropsicológica y su aplicación. Gracias, compañero. La evolución de las secuelas cognitivas y comportamentales resultantes de patologías cerebrales representan la actividad principal a la que se dedica un neuropsicólogo clínico. Se considera que esta actividad es fundamental, no solamente en la búsqueda y descripción de posibles anormalidades asociadas con el daño cerebral, es decir, los síndromes neuropsicológicos, sino también en el análisis de la topografía y la extensión del proceso patológico, en la respuesta sobre la posible evolución del paciente y en la sugerencia de medidas terapéuticas. En muchas condiciones, se considera que el examen neuropsicológico se debe realizar no solo una vez, sino también repetirse posteriormente una o varias veces en el tiempo. Por ejemplo, en casos de traumatismos cerebrales y procesos demenciales, es deseable hacer seguimientos periódicos del estado del paciente. En el primer caso, para observar el proceso y mejoría, y para puntualizar los defectos residuales. En el segundo, para precisar la velocidad y características del posible deterioro intelectual. En caso de tumores cerebrales, es deseable evaluar al paciente en tres momentos diferentes: antes de la remoción del tumor, luego de la remoción del tumor y algún tiempo después cuando el paciente se haya recuperado del trauma quirúrgico. En casos de terapia, es deseable evaluar el paciente antes de comenzar el programa de rehabilitación y luego de aplicar parcial o totalmente este programa. Es decir, dependiendo de las condiciones específicas del paciente, el examen neuropsicológico debe realizarse una o varias veces. El examen neuropsicológico es variable en cuanto a su duración, estrategias que utiliza e instrumentos a los que recurre. Esta variabilidad depende del profesional en particular que realiza el examen, las características del paciente y las condiciones disponibles. Sin embargo, sin importar estos factores, su objetivo central es siempre el mismo: analizar el estado cognitivo de un individuo y la presencia de posibles síndromes clínicos. Los síndromes clínicos que busca el examen neuropsicológico son aquellos síndromes cognitivo-comportamentales que se ha visto pueden aparecer asociados con disfunciones o anormalidades cerebrales. Trastornos en el lenguaje como la afasia, trastornos en el reconocimiento perceptual como la agnosia y trastornos en la memoria como la amnesia. La evaluación neuropsicológica es entonces el examen de elección cuando se trata de establecer el estado cognitivo de un paciente. De hecho, la presencia de síndromes cognitivos como la afasia, la amnesia o la demencia solo se pueden establecer utilizando procedimientos cognitivos. Es decir, el estado del lenguaje de una persona solo se puede establecer a través del análisis de su lenguaje. El estado de la memoria de una persona solo se puede establecer a través del análisis de su memoria. De la misma manera que una anormalidad morfológica en el cerebro se puede establecer utilizando procedimientos que permitan conocer la morfología del cerebro. O la actividad funcional del cerebro solo se puede establecer utilizando técnicas funcionales. El examen neuropsicológico puede determinar la presencia de síndromes cognitivo-comportamentales como los mencionados anteriormente, la afasia, la amnesia o la demencia, y adicional puede sugerir la etiología de la condición patológica, su topografía, su posible evolución y cuáles podrían ser las medidas de rehabilitación y manejo para el paciente. Medir supone la existencia de un instrumento de medición. Los instrumentos de medición en neuropsicología o psicología son las pruebas o test. Una prueba psicológica o neuropsicológica es una muestra de una conducta particular. Por ejemplo, una prueba de fluidez verbal es una muestra de la habilidad que tiene un sujeto para encontrar palabras de acuerdo con ciertas condiciones. Una prueba de denominación es una muestra de la habilidad que tiene un sujeto para hallar el nombre de diversos objetos, animales, acciones o colores. Una batería psicológica o neuropsicológica es una colección de pruebas que evalúa un área o dominio cognitivo determinado, por ejemplo, la memoria, o varios dominios cognitivos, por ejemplo, la batería neuropsia, atención y memoria.
Una prueba psicométrica utiliza puntajes cuantitativos, es decir, valores numéricos. Estos valores cuantitativos permiten hacer comparaciones entre diferentes sujetos, diferentes áreas en el mismo sujeto, o las mismas áreas en el mismo sujeto en dos momentos diferentes en el tiempo. Por ejemplo, antes y después de un proceso terapéutico. Las habilidades medidas en los instrumentos de evaluación neuropsicológica suelen agruparse en áreas o dominios. Es usual distinguir diferentes áreas o dominios. Generalmente se distinguen entre 5 y 9 dominios diferentes. Por ejemplo, atención, lenguaje, cálculo, memoria y aprendizaje, percepción, motricidad, funciones somatosensoriales, habilidades espaciales y funciones ejecutivas. Pero hay diversas formas de agruparlas. Así, la atención y las funciones ejecutivas se pueden considerar conjuntamente. El cálculo no necesariamente representa un área diferente, y las habilidades de cálculo se pueden interpretar parcialmente como lenguaje, parcialmente como atención y parcialmente como funciones ejecutivas. La percepción se puede considerar conjuntamente con las habilidades espaciales y referirnos entonces a funciones visoperceptuales y visoespaciales. Las funciones motoras se pueden considerar conjuntamente con las funciones ejecutivas, es decir, funciones motoras y ejecutivas. Existen algunos dominios o áreas, como son lenguaje y memoria, que son reconocidos por todos los autores como dominios independientes. Hay otros dominios en los cuales distintos autores incluyen diferentes habilidades, como son las habilidades espaciales y perceptuales, y dominios que algunos autores distinguen y otros autores no. Por ejemplo, la atención en ocasiones se incluye como un dominio independiente, en otras ocasiones se considera conjuntamente con las funciones ejecutivas. Junto con la ingeniera Diana Salinas vamos a aplicar una evaluación neuropsicológica infantil, conocida por sus siglas como ENI. El objetivo de la evaluación neuropsicológica infantil es disponer de una batería extensa de pruebas que incluyan todos los aspectos cognitivos que potencialmente se pueden analizar en un niño. Sin embargo, según las necesidades e intereses del examinador, las diferentes subpruebas se pueden aplicar separadamente. También incluyen un examen de lateralidad manual y de signos neurológicos blandos. La ENI se estandarizó y normalizó en una muestra de 788 niños mexicanos y colombianos con edades comprendidas entre los 5 y los 16 años. Incluye la evaluación de 13 áreas cognitivas diferentes: atención, habilidades constructivas, memoria, percepción, lenguaje oral, habilidades metalingüísticas, lectura-escritura, matemáticas, habilidades visoespaciales, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. Su aplicación completa puede tomar unas 3 horas, pero varía dependiendo de la edad y las condiciones del niño. Una vez obtenidas las puntuaciones directas, en cada subprueba se pueden calcular todos los puntajes respectivos, puntajes escalares, desviación estándar, los percentiles y más puntajes. Para obtener las calificaciones por dominio, se suman los puntajes escalares y se calculan esas puntuaciones, los puntajes escalares y los percentiles. Esta evaluación neuropsicológica fue llevada a cabo con asesoría y en colaboración con la estudiante de psicología Carol Tatiana Salinas, a la cual extendemos un especial agradecimiento. A continuación, nuestra compañera Diana Salinas nos presentará la aplicación de la prueba. Gracias, compañero Cristian. La evaluación neuropsicológica se llevará a cabo con la paciente Luz Natalia Hernández el día 25 de mayo del 2020. La de la paciente es de 14 años, su fecha de nacimiento es el 30 de octubre del 2005, su grado de escolaridad es noveno, su sexo es femenino y el nombre de la persona que lo va a evaluar es Diana Lorena Salinas. A continuación, presentamos las pruebas a realizar. Vamos a realizar la prueba de figura compleja. Materiales que necesitamos para esa prueba. Necesitamos la libreta de estímulo, lápiz sin borrador, cronómetro y la libreta de respuesta. La descripción de la prueba es mostrarle al niño el estímulo. Si es un niño que está entre la edad de 5 a 8 años, le mostramos el estímulo 1, y si es un niño que está entre la edad de 9 a 16 años, le mostramos el estímulo 2. No se permite utilizar regla, borrador ni mover la orientación de la hoja, pero sí se permiten correcciones. El tiempo que dura la prueba son 5 minutos. Las instrucciones que se le va a dar al niño son las siguientes: observa con atención esta figura y dibújala en esta hoja, tal como la veas.
lo mejor que puedas. Más tarde te voy a pedir que la dibujes nuevamente con todos los detalles que recuerden ella. La calificación se realizará de la siguiente manera. Si es un niño de 5 a 8 años, máximo podrá tener 12 unidades. Si es un niño de 9 a 16 años, máximo podrá tener 15 unidades. En este caso, nosotros estamos evaluando a un niño de 14 años, entonces evaluaríamos 15 unidades. Que en la primera estaríamos evaluando que el rectángulo central, en la segunda la línea vertical central, en la tercera la línea horizontal central, en la cuarta la línea diagonal abajo, izquierda, derecha, en la quinta la línea diagonal arriba, abajo, derecha, izquierda, la sexta el círculo, la séptima triángulo derecho, la octava triángulo inferior izquierdo, la novena línea vertical de esquina superior izquierda del rectángulo grande, la décima dos líneas horizontales en el triángulo inferior izquierdo del rectángulo grande, la 11 rectángulo pequeño dentro de un cuadrado derecho superior del rectángulo grande, la 12 dos líneas paralelas en intersección con la línea 4, la 13 la línea vertical entre los lados del triángulo derecho, la 14 tamaño de la figura y la 15 rotación de la figura. A continuación presentaremos la prueba que le realizamos a Natalia. Bueno, Natalia, ahora yo te voy a mostrar una figura que es esta y quiero que la mires muy bien, porque te voy a dar 2 minutos para que me describas rápidamente lo que ves en la figura y para que la veas con detalle. Después te voy a dar 5 minutos para que por favor me la copies acá en este papelito. ¿Cuál es la idea? La idea es que recuerdes la mayor cantidad de detalles posibles, pero no puedes borrar y tampoco puedes cambiar la orientación de la hoja. Sin embargo, si tú quieres hacer una corrección sobre una línea, la puedes hacer, pero no puedes usar borrador, ¿listo? Entonces, quiero que me describas rápidamente, voy a poner aquí un cronómetro. Y quiero que me describas rápidamente qué ves acá en la figura. Vaya a figura ¿Qué figura geométrica ves? triángulo, círculo, cuadrado, Ajá. rombo, línea. ¿Qué líneas ves? ¿Cuántas líneas ves? Listo. Entonces, ¿ya la viste bien? Sí. Entonces ahora te voy a dar 5 minutos para que por favor en esta hojita me la reproduzcas. La mayor cantidad de detalles que recuerdes quiero que los dibujes acá. ¿Listo? Entonces espera. Un momento. Y ya.
¿Listo? Bien. Entonces vamos a pasar ahora a otra. Bien. Empezaremos con las pruebas de memoria de codificación. La primera es lista de palabras. El material que necesita es la libreta de puntaje. La descripción es leerle al niño una lista de palabras que se verá repetir al terminar de leer la lista. La lista se presenta 4 veces de forma consecutiva. Las primeras 9 palabras se presentan a un niño de 5 años a 8 años y la lista completa se le presenta a los niños de 9 años. Aplicar siempre 4 veces, aunque en algunos casos el niño recuerde todas las palabras en un ensayo anterior, no tiene ningunos criterios de suspensión. ¿Qué se le debe decir al niño? Te voy a decir una lista de palabras, escúchame con atención, ya que cuando termine de dártelas quiero que tú me las repitas, todas las que puedas recordar, sin importar el orden. Más adelante te pediré que repitas nuevamente todas las palabras que recuerdes. Las palabras son vaca, mango, pierna, gato, cuello, coco, puerco, boca, limón, tigre, mango, uva. Repítelas. Aquí nosotros debemos tener un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Si respondió de forma adecuada, debemos registrar el orden en que respondió el niño y si acertó, entonces tenemos el análisis cuantitativo y en el cualitativo necesitamos saber si hubo agrupación semántica, si hubo primacia, si hubo ultimidad o si hubo perseveraciones. A continuación presentamos la prueba realizada a Natalia. Bueno, entonces ahora yo te voy a leer una lista de 12 palabras, ¿listo? Entonces quiero que me pongas mucha atención porque después te voy a pedir que me digas la mayor cantidad de palabras que recuerdes. No importa el orden, no importa si me las dices desordenadas, pero lo importante es que me digas la mayor cantidad de palabras que recuerdes, ¿listo? Entonces aquí. Listo. Vaca, mango, pierna, gato, cuello, coco, puerco, boca, limón, tigre, mano y uva. ¿Listo? Te lo voy a leer otra vez. Vaca, mango, pierna, gato, cuello, coco, puerco, boca, limón, tigre, mano y uva. ¿Listo? Entonces ahora vas a decirme las palabras que recuerdes. Vaca, sí, mango, sí, tigre, sí, gato, cuello, mano, puerco, uva, sí, coco, boca, ¿hasta ahí? Sí. Listo. Entonces vamos a hacer otro ensayo, ¿listo? Estos son varios ensayos para que las aprendas bien. Vale. Te las voy a volver a leer, ¿listo? Vaca, mango, pierna, gato, cuello, coco, puerco, boca, limón, tigre, mano, uva. ¿Listo? Otra vez. Huerta, bien. Limón, bien. Pierna. Las que te acuerdes, tranquilo, no importa el orden. ¿Hasta ahí? Listo. Vamos a hacer otro
puerco, boca, limón, tigre, mano, uva. ¿Listo? Gato, sí. Tigre, sí. Así las que te acuerdas. No, tienes que decirme las que te acuerdes otra vez. Todas las que te acuerdes. Bueno, vaca, uva, limón, pierna, cuello, mano, boca, mango, Bien, gato, bien. pierna, Bien. limón, Bien. ¿Ya? Listo, vamos a hacer el ensayo una última vez y acuérdate, me tienes que decir todas las palabras que te acuerdes. ¿Lista? Las de atrás. Vaca, mango, pierna, gato, cuello, coco, puerco, boca, limón, tigre, mano y uva. ¿Lista? vaca, mango, uva, tigre, mano, pierna, cuello, boca, limón, puerco, coco, gato, Ahí ya, ¿no se acuerdan más? Listo. Entonces vamos a hacer un último intento porque como en el segundo ensayo te pronto no es muy claro. Y acuérdate, todas las que recuerdo, ¿sí? No importa si ya las dijiste. Listo. Vaca, mango, pierna, gato, cuello, coco, puerco, boca, limón, tigre, mano y uva. entonces vaca, Sí, mano, sí, pierna, sí. cuello, cuerpo, coco, tigre, mano, boca, limón, uva, limón. Bien, bien. Gracias, Natalia. La prueba de recuperación de una historia. Entonces, material que necesitamos, la libreta de puntaje. En la descripción el niño debe recordar nuevamente con el mayor número de detalles posible la historia presentada en la parte de codificación de memoria.
Instrucción que se le da al niño es la siguiente. ¿Te acuerdas de la historia que te conté antes? Si el niño dice que no, se agrega la historia de la señora. Si aún el niño no la recuerda, se suspende la tarea y se pasa a la siguiente. Si el niño la recuerda, se registra cada una de las ideas en la libreta de puntaje. Se asigna un punto a la unidad narrativa recuperable si la respuesta cumple con los requisitos establecidos. Se asigna 0.5 a cada unidad narrativa si la respuesta cumple solamente con un requisito, como se realizó en el anterior ejercicio para esta prueba. La calificación que se asigna es un punto a la unidad narrativa recuperada si la respuesta cumple con los requisitos establecidos, o 0.5 a cada unidad narrativa recuperada si cumple con un solo requisito establecidos como se muestra en la figura. La puntuación total se obtiene sumando los puntos individuales. La calificación máxima son 15 puntos. En el caso de que la calificación total sea con un decimal, esta se deberá aproximar hacia el número superior. A continuación, mostramos la prueba que le realizamos a Natalia. Bueno, entonces ahora yo te voy a leer una historia corta. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo te la leo y después tú me dices, me cuentas de qué te acuerdas, de todo lo que te acuerdas. Es importante que me digas cada detalle. ¿Listo? Entonces pon mucha atención. Dice, el miércoles la señora Pérez fue de compras a la tienda que está a 4 cuadras de su casa. Tenía que comprar 1 kilo de harina y 2 barras de mantequilla para hacer un pastel, porque al día siguiente ella y su esposo tenían una reunión. Al ir caminando por la calle, un hombre se le acercó, la tomó del brazo y le robó la cartera, por lo que no pudo comprar los ingredientes para hacer el pastel. Entonces, una amiga le obsequió un pastel y así pudo solucionar su problema. ¿Listo? Ahora quiero que me digas qué te acuerdas de la historia. La señora Silvia se fue a una tienda a 4 cuadras de la casa de ella a comprar los ingredientes para un pastel, porque el día siguiente iba a hacer el pastel con su esposo. Fue a comprar una harina de harina y una y cuando iba, un señor me robó la cartera y no puedo comprar los ingredientes y luego una amiga y otro un pastel y pude solucionar el problema que tenía. Perfecto. Bueno, vamos a realizar ahora la prueba de memoria visual que corresponde a la lista de figuras. Materiales que necesitamos: lápiz sin borrador, los estímulos presentados, las hojas donde el niño va a dibujar, y la descripción de la prueba es mostrar al niño 9 figuras si es un niño de 5 a 8 años o 12 figuras si es un niño de 9 a 16 años y pedirle que las dibuje correspondiente a los estímulos que les estamos presentando. Esta tarea se debe aplicar 4 veces en forma consecutiva. Esta lista se utilizará en la parte de evocación diferida después de la administración de recobro de una figura pasado 30 minutos. No tiene criterios de suspensión, no se permite borrar, pero sí se permiten hacer correcciones. Se debe aplicar siempre los 4 ensayos, aunque el niño recuerde todas en los ensayos anteriores. La instrucción que le vamos a dar al niño es la siguiente. Te voy a mostrar unas tarjetas con diferentes figuras para que las observes con atención. Cuando termine de mostrárselas, quiero que tú la dibujes las figuras que estaban en cada una de las tarjetas. Después de que le mostramos las figuras, le decimos al niño, ahora dibújalas en esta hoja. Ahí debemos tener cuidado y no dejar las tarjetas que queden visibles al niño para que pueda hacer bien el ejercicio. La calificación se le asignará un punto a cada figura correcta. Si dibuja una figura 2 veces, solo se tendrá en cuenta como un acierto y la otra se considera como una perseveración. La suma total de aciertos en cada ensayo se debe registrar en la ejecución de la forma indicada.
En este caso, como es una niña de 9 a 16 años, su puntuación máxima será de 12. Debemos también mirar en el tipo de análisis cualitativo las intrusiones, que es que dibuje una figura que no está dentro del estímulo, la perseverancia, que la dibuje 2 veces, la agrupación semántica, en caso de que dibuje primero los cuadrados, después los círculos y después los triángulos, y la organización serial, que la dibuje en orden. Y debemos mirar el efecto de primacia y el efecto de ultimidad. A continuación presentamos la prueba que le realizamos a Natalia. Bueno, entonces ahora yo te voy a mostrar unas figuras. Son 12 figuras y la idea es que yo te las muestro durante un segundo, las voy pasando rápido. Y después de cada ensayo, tú me vas a hacer el favor de dibujarlas en estos papelitos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que vamos a hacer 4 ensayos. En cada ensayo otra vez te las presento de a un segundo cada una y luego tú las dibujas. ¿Listo? Listo. Vamos a empezar. ¿Listo? Entonces ahora te voy a presentar otra vez las imágenes. Vamos a hacer esto 4 veces para que las memorices bien. Recuerda, tú me avisas cuando la pueda pasar. Ahora vamos a hacerlo por última vez. ¿Está?
en estas hojitas me dibujes las figuras que recuerdes. Cada que la dibujes me la pasas, ¿listo? Listo. No. Ahora, si no te acuerdas de más. Bueno, entonces, ya que te presenté las imágenes, quiero que por otra vez dibujes acá las figuras que recuerdas. Entonces, vamos a separar esto así.
adelante. Stop. Perfect. Entonces vamos a hacer el cuarto ensayo. Justo acá. Aquí como el ensayo y vamos con el cuarto. ¿Está?
realizaremos las pruebas de la parte de memoria de evocación. Es importante iniciar esta parte con la evocación de la figura compleja. Entonces, para ello empezaremos con un estímulo visual, que es el recobro de la figura compleja. El material que necesitamos es un lápiz sin borrador, cronómetro, una hoja donde el niño registrará la respuesta de la prueba. El niño debe dibujar la figura compleja, que contiene 12 unidades para un niño de 5 a 8 años o 15 unidades para un niño de 9 a 16 años. No se permite utilizar regla o borrador ni mover la orientación de hoja de la libreta. Después de 5 minutos, si el niño no recuerda la figura, pues pasaremos a la siguiente prueba. Entonces, la instrucción que le haremos al niño es la siguiente. ¿Te acuerdas de la figura que te mostré y te pedí que dibujaras? Si el niño responde que no se acuerda, se agrega. La figura tenía muchos cuadros y líneas y tú la copiaste. Si aún el niño no la recuerda, se suspenderá esta tarea y se pasará al siguiente. El método de calificación es el mismo método que realizamos en la prueba de figuras complejas. Listo. Entonces, ya pasó media hora desde nuestras anteriores actividades y ahora vamos a repetir las actividades, pero esta vez no te voy a mostrar la semana, sino quiero que tú me digas lo que recuerdas. Entonces, para empezar, ¿te acuerdas la figura, la que me describiste al principio, la primera? Que tú me dijiste que tenía unos cuadros y unas líneas, ¿sí? Quiero que por favor trates de recordar la mayor cantidad de detalles posibles y los dibujos de lápiz. ¿Listo? ¿Ya? Espérame, yo marco esto. Ahora vamos a empezar con la evocación de estímulos auditivos, en la parte de recobro espontáneo de lista de palabras. Material que necesitamos: libreta de puntaje. Se le escribe al niño que debe recordar nuevamente la lista de palabras presentadas en la parte de codificación de memoria, no tiene criterio de suspensión, y la introducción que le damos al niño es: recuerda la lista de palabras que te leí hace un rato. Si el niño dice sí, se te agrega. Trata de recordar la mayor cantidad de número de ellas. Si el niño dice que no, se agrega: ¿te acuerdas que te las repetí 4 veces y cada vez me las tenías que decir? Y se anota los resultados en la libreta. La calificación se hará de la misma forma que la realizamos en la parte de memoria de codificación, donde le asignaremos un punto si corresponde a la lista o 0 si no corresponde a la lista. En el tipo de análisis cualitativo, entonces miraremos la parte de perseverancias, de intrusiones, como se hizo en la parte de memoria de codificación. Entonces ahora vamos a seguir con la lista de palabras. ¿Te acuerdas de la lista de palabras que yo nombré 4 veces? Si las vimos muchas veces y de me dijeras las palabras en cualquier orden. ¿Sí? Ahora quiero que trates de recordar la mayor cantidad de palabras posibles y otra vez me las digas. ¿Listo? Listo. Tú me avisas cuando ya no te acuerdas de más palabras. Entonces empieza. Vaca, mango, pierna, cuello, mano, boca, uva, limón,
Ojo. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Ahora empezaremos el recobro por claves. Entonces, materiales, la libreta de puntaje, la descripción. Después de la aplicación del recobro espontáneo de la lista de palabras, se le pide al niño que diga los animales, las partes del cuerpo y las frutas que habían en la lista de palabras que se le presentaron anteriormente. No tiene criterios de suspensión y las instrucciones son las siguientes. Se le dice al niño, ahora quiero que me digas de la lista las palabras que te leí, cuáles de ellas eran animales. Después de 20 segundos callado, pasamos a la siguiente categoría, que son las partes del cuerpo. Una vez pasados los 20 segundos, si no responde, pasamos a la siguiente categoría, que son las frutas. En la parte de la calificación asignaremos un punto por cada palabra correcta o se califica 0 por cada error, de ausencia o de respuesta. Se suman las calificaciones para obtener un total de acierto de las 3 categorías semánticas, además de realizar el análisis cualitativo. Ahora vamos a recordar esa misma lista de palabras, pero quiero que me la digas en un nombre diferente. Primero quiero que me digas todas las palabras de esa lista que eran animales. Listo. Vaca, sí. Gato, sí. Tigre, sí. Puerco. Listo. Ahora quiero que me menciones las partes del cuerpo que aparecieron en la lista. Pecho, sí. Pierna, sí. Mano, sí. Boca. Eso. Ahora quiero que me menciones las frutas que aparecieron en la lista. Mango, sí. Limón, limón, fruta. Limón, bien. Uva, bien. Coco, bien. ¿Y ya? Sí, listo. Perfecto, Natalia. Entonces, la prueba de reconocimiento verbal auditivo, el material que necesitamos es una libreta de puntaje. La descripción, después de haber aplicado el recobro de palabras por claves, se le lee al niño una lista de 18 palabras para niños de 5 a 8 años o 24 palabras para un niño de 9 a 16 años, donde debe identificar las palabras que se presentaron anteriormente. No tiene criterios de suspensión, se le dice al niño, ahora te voy a decir unas palabras y quiero que me las digas. ¿Cuáles de estas palabras estaban entre las que te leí? Se lee la lista de palabras y se coloca la respuesta del niño, sí o no, al lado de cada palabra. La calificación es, se le asigna un 1 por cada palabra reconocida correctamente, tanto las que pertenecían en la lista y se reconocieron como sí, como las que no pertenecían en la lista y se reconocieron como no, y se califica 0 a cada error. Se suman los puntos para obtener la calificación total. El máximo puntaje es de 18 para niños de 5 a 8 años y 24 para niños de 9 a 16 años. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Yo te voy a leer unas palabras, ¿sí? Y tú me vas a decir si estaban en la lista anterior o si no estaban. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo te leo la palabra y tú me dices sí, y si estaba, y no estaba. Solo sí y no. ¿Sí entendiste? Sí. Entonces vamos a empezar. Mango, sí. Pelo, no. Cuello, sí. Tigre, sí. Ojo, no. Uva, sí. Perro, no. Coco, sí. Gato, sí. Pie, no. Mora,
No. Piña. No. Cuerpo. Sí. Boca. Sí. León. No. Vaca. Sí. Mano. Sí. Limón. Sí. ¿Qué pasó? Le estoy diciendo chistoso. Brazo. No. Aquí no, ya casi acabamos. Tuna. No. ¿Listo? Pasó, Natalia. Ya casi acabamos, nos faltan 3. ¿Listo? Tranquilo, tranquilo. Respira. Ya. Pato. ¿Sí o no? No, listo. Melón. Listo. Pierna. Sí. Listo. Pollo. No. Listo, Natalia. Me vas a seguir contando. La prueba de recuperación de una historia. Entonces, material que necesitamos, la libreta de puntaje. En la descripción, el niño debe recordar nuevamente con un mayor número de detalles posible la historia presentada en la parte de codificación de memoria. Entonces, la instrucción que se le da al niño es la siguiente: ¿te acuerdas de la historia que te conté antes? Si el niño dice que no, se agrega la historia de la señora. Si aún el niño no la recuerda, se suspende la tarea y se pasa a la siguiente. Si el niño la recuerda, se registra cada una de las ideas en la libreta de puntaje. Se asigna un punto a la unidad narrativa recuperable si la respuesta cumple con los requisitos establecidos. Se asigna 0.5 a cada unidad narrativa si la respuesta cumple solamente con un requisito, como se realizó en el anterior ejercicio para esta prueba. Ahora vamos a recordar la historia que te conté. ¿Te acuerdas la historia cortita que te conté hace un momento? Entonces quiero que otra vez me digas la mayor cantidad de detalles que recuerdes, ¿sí? Empieza. Una señora, Sí. creo que se llamaba Pérez, Ajá. fue a la tienda, 4 cuadras de la casa de ella, a comprar los ingredientes para un pastel que era 1 kilo de harina Ajá. y mantequilla. Porque al otro día ibas a comer pastel con su esposo y mientras iba, un señor le arrancó la cartera, la quitó y una amiga Ajá. le regaló un pastel y los esposos en el pelo. Listo. Perfecto, Natalia. La prueba de recobro espontáneo y lista de figuras corresponde a la parte de estímulos visuales. Materiales que necesitamos: un lápiz, un borrador, las hojas donde realizará la prueba el niño, y la descripción de la prueba es que el niño debe recordar nuevamente la lista de figuras. Y la instrucción que se le da al niño es: ¿te acuerdas las figuras que te mostré y te pedí que dibujara muchas veces? Si el niño responde que no, se agrega las figuras geométricas que viste una por una. Si el niño no las recuerda, se suspende la tarea y se pasa al siguiente. Y si la recuerda, se le pide que dibuje lo mejor que pueda, y la calificación será como debe reconocer la figura. Se le asignará un punto para cada figura correcta o se califica 0 puntos a cada error. Y se realizará igual como se hizo en el apartado de memoria de codificación. Ahora, ¿te acuerdas de las figuras que te mostré ahorita? Las 12 figuras que te las pasé así rápido y en un segundo. Sí. Entonces ahora quiero que otra vez vuelvas a dibujar las 12 figuras. ¿Listo? Trata de recordar. Están las solitas.
personas. ¿Listo? Bueno, espérame un momento, yo marco esto. Listo. Entonces, ahora quiero que por favor en esta hojita me dibujes todas las figuras que, bueno, de las 12 que te mostré, que eran cuadrados. En la península. Sí, pero si ves que no te queda, pues puedes usar el otro. Listo. Voy a marcar esto. Ahora en esta hojita dibujame todas las figuras que eran triángulos. Ahora, en esta otra hojita, por favor, dibújame todas las figuras que eran círculos. ¿Listo? Y por último, la prueba que se realiza, la de reconocimiento visual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los estímulos que vamos a presentar. La descripción de la prueba es la siguiente: después de haber aplicado el recobro por claves, se le pide al niño que mire una lista de palabras que se le van a presentar, 18 figuras para un niño de 5 a 8 años o 24 figuras para un niño de 9 a 16 años. No tiene criterios de aplicación. Las instrucciones son las siguientes. Entonces se le dice al niño: de las siguientes figuras, dime las que consideres que estaban en los dibujos que te enseñé anteriormente. Se comienza a presentar las figuras de reconocimiento visual y se le pide que diga sí cuando considere que la figura la había visto con anterioridad y no si es la primera vez que ve la figura. Las respuestas se registran de la siguiente forma. Entonces se califican. Se le asigna un punto a cada figura reconocida correctamente, tanto las que pertenecían a la lista y se reconocieron como sí, como las que no pertenecían y se reconocieron como no. Y se califica 0 a cada error. Se suman los puntos para obtener la calificación total. El puntaje máximo es de 18 para niños de 5 a 8 años y 24 para niños de 9 a 16 años. A continuación, presentaremos la prueba aplicada a Natalia sobre la parte de memoria de evocación y recobro espontáneo. Ahora, yo te voy a mostrar las antes de nuestra pasado, ya un segundo. Y tú me vas a decir si sí estaban, las que te presento, estaban o no estaban la primera vez que te las presenté. ¿Listo? Y los ensayos de ahí. Entonces, termino un momento. Son estas de acá. Entonces, yo te las voy a mostrar, las estoy armando.
Tú me dices si sí está o no está. ¿Está? Sí. 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 No. 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 Sí. Bien. No. No. ¿Listo? Sí. No. Sí. ¿Listo? No. No. Ajá. Sí. Sí. ¿Está? No. ¿Está? ¿Está? Sí. ¿Está? Sí. ¿Está? No. ¿Está? Sí. ¿Está? Sí. Ay, espera, aquí la puse mal. Acá. ¿Está? Sí. ¿Está otra? No. ¿Está? No. Pues por ahora eso es todo. Muchas gracias por colaborar, Nazaria. Esta fue la aplicación de la evaluación neuropsicológica infantil ENI. A continuación les presentaremos los resultados. Para los resultados se utilizó la siguiente escala de evaluación. Entre los resultados de memoria de codificación con la prueba de copia de la figura compleja, Natalia tuvo un promedio alto. La reproducción de la participante evidencia una adecuada capacidad para interpretar y recopilar información, de modo que reprodujo la mayoría de ítems de forma adecuada en cuanto a forma, tamaño y ubicación, empleando menos de 3 minutos en su ejecución. Para la prueba de lista de palabras, la participante obtuvo una calificación superior. A pesar de que la participante presentó algunas perseveraciones y el efecto de primacía, la participante evidenció estrategias de clasificación como la distribución de las palabras de acuerdo a las categorías semánticas implicadas en la lista, nombrando primero animales, luego partes del cuerpo y finalmente frutas, dando cuenta así de una adecuada integración. Para la prueba recuerdo de una historia, su calificación fue de normal o promedio. La participante presentó un desempeño inferior esperado en la codificación de unidades narrativas, presentando una puntuación de 6 sobre 15 puntos posibles. Sin embargo, cabe resaltar que esta puntuación se debe a que la participante no reprodujo los detalles requeridos con exactitud, pero sí recordó elementos claves, evidenciando comprensión del sentido general de la historia y los signos lingüísticos implicados en esta, por lo que el puntaje obtenido no necesariamente implica dificultades en la decodificación de información. Para la prueba lista de figuras, obtuvo una calificación superior. La participante evidenció una correcta identificación y recopilación de las características de las figuras presentadas, lo cual le permitió recordar la mayoría de estas, 43 de 48, de forma adecuada, dando cuenta de estrategias de codificación como es la agrupación semántica, sin desconocer elementos estructurales como la forma, el tamaño y la orientación, a pesar de presentar el efecto de primacía. Ahora le presentamos los resultados para memoria de evocación diferida. La primera prueba corresponde al recobro de la figura compleja, donde obtuvo una calificación superior. En términos generales, la participante evidenció una evocación adecuada de la información requerida para reproducir la figura compleja, recordando todos los ítems, 11 de 11, desempeñándose en un tiempo inferior a 5 minutos. Asimismo, reproduciéndolos de forma adecuada en cuanto a tamaño, forma y ubicación. Para la prueba de recobro espontáneo de lista de palabras, obtuvo una calificación de superior. A pesar de que el periodo de interferencia la participante estuvo expuesta a diferentes estímulos verbales, logró evocar de forma adecuada la información referente a la lista de palabras, de modo que, aunque no las evocó en el orden preciso en el que se le presentaron, logró reconocer las categorías implicadas en esta, lo que le permitió recordar las 12 palabras, aunque fuese en un orden diferente al presentado inicialmente. Para la prueba de recobro por clave lista de palabras,
También obtuvo una calificación de superior. En este caso, la participante evocó en su totalidad las palabras de acuerdo al criterio de clasificación que se le indicaba, además de reconocer de forma precisa las palabras que se encontraban en la lista y las que no, dando cuenta de estrategias de clasificación y codificación de información adecuadas, las cuales le permitieron evocar la información requerida en su totalidad a pesar de las interferencias presentes en los 30 minutos posteriores a la presentación inicial de la lista de palabras. Para la prueba de reconocimiento verbal auditivo, también obtuvo una calificación superior. La precisión en el reconocimiento de las palabras en la lista dan cuenta de un adecuado empleo de estrategias de codificación por parte de la participante, las cuales le permitieron evocar de forma adecuada las características de las palabras necesarias para su correcta evocación. Para la prueba recobro de la historia, obtuvo una calificación normal o promedio. La participante evidenció un buen desempeño en la evocación de la historia a pesar de las diferentes interferencias verbales y visuales presentadas previamente. Cabe resaltar que su desempeño fue superior en la evocación de las unidades narrativas de la historia, frente al momento de evaluación inicial de codificación de la historia, presentando una puntuación de 9 y 6 puntos respectivamente sobre 15 puntos posibles. Esto puede deberse a una consolidación en la codificación y por lo tanto en la comprensión y recuerdo de las unidades narrativas que conforman la historia. Para la prueba recobro espontáneo de lista de figuras, la calificación fue superior. La puntuación de la participante, 11 de 12 puntos posibles, da cuenta de un adecuado proceso de codificación previo, el cual le permitió comprender las características de las figuras y las categorías en las que éstas se enmarcan. Para la prueba recobro por clave lista de figuras, también obtuvo una calificación superior. La puntuación de la participante, 11 de 12, da cuenta de un adecuado reconocimiento y clasificación de las características y elementos constitutivos de las figuras presentadas. Y para finalizar, la prueba de reconocimiento visual, donde su calificación también fue superior. La precisión en el reconocimiento de las figuras en la lista dan cuenta de un adecuado empleo de estrategias de codificación por parte de la participante, las cuales le permitieron evocar de forma adecuada las características de las figuras, su forma, ubicación y los detalles. Todo esto necesario para su correcta evocación. Estos fueron los resultados que obtuvo nuestra participante en la evaluación neuropsicológica infantil, ELI. Espero les haya gustado. Escuchaste a Diana Salinas, Juan Francisco López y Cristian Barajas. Muchísimas gracias por su atención.